Es la tercera de 4 hijas de León Febres Cordero Rivadeneira y Eugenia Cordobés Pontón, la única que vivió con él durante su presidencia en el periodo 84-88, así como la mayor parte de las alcaldías de Guayaquil, 92-96 y 96-2000. Esa experiencia y la influencia que tuvo en su vida fue lo que la impulsó a escribir esta biografía de su padre, para contar lo que muy pocos conocen de él, con el ánimo de inspirar, especialmente a los jóvenes, a seguir el ejemplo de servicio al país. Nació en Guayaquil, cursó sus estudios en el Colegio La Asunción, los continuó hasta graduarse en el Dana Hall School de Wellesley, Massachusetts, Estados Unidos. La capital de Massachusetts es Boston, para que lo ubiquen mejor. Su vida profesional la ha combinado con una intensa labor social, haciendo énfasis en temas económicos y políticos de su país. Se ha casado tantas veces como yo, por nadie la crítica. Tantas veces como yo, por nadie la critica. Y se ha divorciado una vez menos que yo, y todo el mundo le parece bien. Antes de hablar con Liliana Febres Cordero, escuchen los términos en que su página y redes sociales definen este libro llamado León, mi padre. Muchas noches me encuentro entre sueños con mis padres, con los ojos verdes y tiernos de mi madre, con su sonrisa espléndida. Siento los besos y las caricias de mi padre, sus bigotes hundidos en mis mejillas y su olor a tabaco. La ternura de ellos la llevo siempre a flor de piel. Me acompaña a todos lados. Me invade. Entre mis cavilaciones me hallo a menudo diciéndome que de mi papá se ha hablado mucho. Y también poco. Sí, mucho del aspecto político y poco del humano. De aquello que llevamos quienes lo conocimos a plenitud y que fuimos contagiados con su carisma, que es sin duda una invaluable transmisión de afecto y de empatía. Toda vida es un relato, un contenido. No podemos ni debemos resumir a un ser humano en sucesos, por muy importantes que sean. Mi padre, claro, fue senador, diputado, presidente, alcalde y diputado por segunda vez. Pero su vida no es eso solamente. Tampoco la vida es el nacimiento y la muerte. Es precisamente todo aquello que hay entre un punto y otro. León Febres Cordero fue un hombre de familia, con virtudes y defectos, como todos. Un hombre de corazón enorme, sonrisa amplia y honesto tanto en lo material como en lo intelectual. Por eso quiero hablar de él. Desde su muerte estuve tentada a ponerme a hojear todos los documentos, carpetas y las famosas libretas que dejó en su habitación en un orden que solo él, Yelena, su mano derecha en casa, y muy pocos amigos podían entender. Pasé mucho tiempo dudando si debía abrir la puerta al mundo de sus apuntes íntimos, de sus planes, sus anécdotas, sus ideas, sus recordatorios históricos, sus conceptos sobre economía y hasta de sus asuntos familiares. Hasta que se animó. Bienvenida, Liliana, 17 horas 33 minutos. ¿Qué la hizo tomar esa decisión final? Antes que nada, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Gisela. Placer. Y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Bueno, en realidad esto era algo que lo tengo pensado muchísimo tiempo atrás, sino que no terminaba de decidirme. Hasta hace casi 2 años y medio, un día dije, no, hasta aquí llegó, voy a empezar. Y empecé, fue un trabajo bastante titánico, grande, porque tuve que entrar, como digo, en lo que acaba de pasar, buscar todos los apuntes de él, todas las carpetas, que tenía muchísimas. Nunca quiso entrar en el mundo digital, entonces estos eran cuadernos y cuadernos con anotaciones. ¿Ya había mundo digital cuando murió él? Sí, claro que sí. Le regalaban computadoras y nunca quiso. No te creo, ya somos dos. ¿Qué más? Ya, esa es otra parte que contaré, porque tenía la vida de todos sus caballos, cada uno era un cuaderno. No te creo. Sí, nunca quiso. ¿A ese nivel llevaba el registro? ¿Ya? A ese nivel llevaba los registros. Entonces empecé e hice una lista de las personas que quería entrevistar y las fui a visitar y empecé a entrevistarlas pues con una pequeña grabadora. Ajá. Y aparte en la parte política me ayudó el doctor Carlos Pareja, me ayudó Javier Neira,
en la parte económica Pancho Suet, Carlos Julio Rosemena, o sea, estuve bastante ayuda. Carlos Julio Emanuel. Carlos Julio Emanuel, perdón. Y así se fue dando. ¿Qué descubriste de nuevo que no sabías o presentías o creías de tu padre todavía? Mira, siempre he dicho que de mi padre se ha hablado mucho de lo político y muy poco de lo humano. Ajá. Y esa es la parte que yo quería resaltar sobre todo, esa faceta de León Febres Cordero que la gente no conoció. Eso es lo que más me impulsó, leyendo redes, cosas que me parecían tan injustas, sobre todo. ¿Qué cosas te parecen injustas, por ejemplo? Uy, si entramos en eso no asesino o torturador. Nunca. Exacto, Ajá. exacto. Se dijo demasiadas cosas que no eran ciertas. Entonces, el tema de la seguridad y todas las decisiones que tuvo que tomar en ese momento, quizás la gente no las entendía. Hoy lo extrañan. Sí sabes que ahora se le reconoce eso, ¿no? Exacto. Hoy lo extrañan. Justamente por estos días en Guayaquil, exactamente así es. Así es, y lo leo en las redes y me alegro muchísimo, porque realmente las decisiones que debió haber tomado para él no fueron fáciles, no deben haber sido nada fáciles. ¿Él impidió que prenda el terrorismo aquí? Yo creo que sí, Uh-huh. y creo que muchísimos años vivimos en paz. No fue el precio demasiado alto, Liliana, porque era un movimiento focalizado, pequeño, Alfaro Vive, carajo, y a cuenta de eliminarlos o exterminarlos, Pero si cayeron tú- una cantidad de inocentes. No podría decirte eso, lamentablemente muchas veces sucede eso, pero si tú no erradicas y sacas una semilla mala de entrada, eso crece. Entonces hay que tomar decisiones que Hoy lamentablemente... incluso yo le reconozco eso, y no porque estoy delante tuyo, ahora lo he dicho antes. Sí, señor. Hay un precio que pagar y eso es lo que tienen que entender la gente cuando a cuenta de derechos humanos respalda las vías violentas de este tipo de revolucionarios que terminaron siendo patria o tregua, no patria o muerte. Y cuando lo dije y era gobierno de Rodrigo Borja con quien transaron, no sé si esto se sabe, me pusieron en la lista de eliminación también. No sabía. Ajá. Pero fue una época difícil. Fue una época difícil que quizás la gente hoy en día la reconoce. Y en lo humano, ¿qué es lo que te interesaba hurgar e indagar? ¿Qué encontraste? En lo humano, la gente no conocía que era lo más tierno que podía existir. O sea, realmente era una persona 100% de familia. Nosotros nos reuníamos todas las semanas, tanto los jueves como los domingos en la casa, y ahí sí no ibas. O sea, realmente era ¿Así de familiar era? así de familiar. Los jueves, aun cuando era presidente, hacía eso. Bueno, no. Como lo digo en mi libro, en la época de la presidencia, él trataba de venir lo que más podía, pero durante toda la vida, desde que yo crecí, que es lo que realmente te queda sembrado a ti, ¿no? Como persona, es un padre que siempre estuvo presente en la vida de las cuatro. Bueno, yo vi esa faceta de Febres Cordero, perdonen que lo llame así, delante de su hija, de León Febres Cordero, del ingeniero Febres Cordero, como le llamaba, en 1982, cuando siendo enemigos declarados, él cuando fue el 79 a la Asamblea, me dijo en una entrevista célebre en Ecoiza, usted es mi enemigo número 1 en la televisión ecuatoriana porque usted es un comunista camuflado. Así, en mi cara, de frente, en una conversación. No, él es franco. Él toda la vida fue de frente. Él no mandó a nadie a insultar. Él te ha cuestionado de frente y él nunca pedía tregua cuando había una entrevista. ¿Qué temas va a tratar? ¿Qué me va a preguntar? Dispare como usted quiera, Carlos Vera, decía. Y como usted quiera, ¿ya? Eso sí, aquí vamos a dar y recibir. ¿Ya? No, el privilegio es solo suyo. No se preocupe, ingeniero. Le advierto, decía. Bueno, y yendo a esta parte, él llegaba, la primera vez que fue asambleísta, a unos departamentos de 3 o 4 pisos en un edificio que quedaba 1 o 2 cuadras atrás de la Embajada Americana. Y fue donde la primera vez lo fui a entrevistar, cuando se fue a estrenar. A pesar de esa enemistad, que era política y periodística, pero no personal, en 1982 él le abre las puertas de su familia, de su vida, de su hacienda, a este reportero inquisidor crítico opuesto a él. Y descubro el Febres Cordero que Liliana muestra en este libro. Tenía el pelo... Y por supuesto me acusaron de que había sido comprado por Febres Cordero, vendido a Febres Cordero. No, yo tenía que reflejar en ese programa lo que vi. Y fue un hombre especialmente con sus nietos. Uno de ellos se llamaba Cristian, era chiquito, tenía unos 2 o 3 años, espectacular. Con sus hijas, con su esposa. Su esposa marcaba la cancha en la casa.
Y él era un hombre, yo no diría que sumiso, pero muy... inteligente. Sí, esa es la palabra. Lo que yo no he sido, con su esposa. Exacto. Luego fui a su hacienda y su amor por los caballos era impresionante, su orgullo al montar caballos de paso, el cuidado que le daba a todo lo que era agricultura, etcétera. Increíble. Y miren, hay algunas partes del libro de Liliana que yo he destacado entre las muchas que quiero leer. Una primera, ¿ya? Cuando comienza a ser él la figura política que fue. Dice, a los pocos días un enjambre de personas invadió nuestra casa hasta el punto de que el personal de servicio colapsó y no alcanzaba a atenderlas a todos con el café y el agua que usualmente se repartía. Los políticos de varios partidos y amigos de mi padre lo visitaban para ponerse a la orden y para intercambiar opiniones. El jueves de esa semana, me parece que fue la última de julio de 1983, mi mamá nos avisó que no habría cena, sino que nos veríamos el domingo en el almuerzo. Mi papá se reuniría con Blasco Peñarrera, a quien quería de binomio por su franqueza, fortaleza moral y capacidad política. Se sentía bastante cómodo con él y también se identificaba plenamente con él desde el punto de vista humano. ¿Por qué lo leo? Este libro es historia también. ¿Cómo recopilaste estos datos? Bueno, como te dije antes, tuve muchísimas reuniones con Charlie y con Javier. Y realmente ahí empezamos a hacer un resumen de todo. ¿Y quién ha verificado la exactitud de esta versión? ¿Quién lo chequeó y corrigió después? La corrección realmente no la hicieron aquí. La edición fue en Colombia. Fue Ya. una editora política, básicamente, que se llama Legis. Ok. Pero todo lo que está ahí es real. Ahora, ¿cuán objetivo puede ser si eres su hija, Liliana? Mira, desde la perspectiva de una hija, yo quise ser bastante real en todo lo que he escrito. Yo no quise escribir un cuento de hadas, ni nada que no fuera real. Realmente eso que está ahí es apegado totalmente a la realidad. ¿Qué fue lo más duro de hacer el libro? Cuando empecé a encontrar sus notas, su puño de letra, eso me afectó bastante. Y hasta el día de hoy no tienes idea cómo lo recuerdo, porque éramos una familia extremadamente unida. Nos veíamos, como te digo, 2 veces a la semana. Las 4 hijas con los esposos y los nietos. Entonces estas visitas eran sagradas, entonces me hacen tanta falta. Al igual que mi madre. Solo la última, Carlos. Sí, claro. La imagen, yo estaba muy pequeña, pero lo recuerdo. Incluso en algún momento compartimos con él, porque le encantaban los caballos, hacían cabalgatas habituales en playas, y Claro. mi familia siempre estábamos presentes. En realidad partían desde una ciudadela que nosotros teníamos ahí y pudimos compartir. Mi hermana se tomó una foto con su papá en el caballo que él tenía, hermosos los caballos todos en realidad. Pero había una imagen, que es lo que usted trata, creo que comprobar o contar en ese libro. Es una imagen en la que él mostraba de ser un hombre muy fuerte, muy duro, muy serio, no lo sé, muy cerrado para ciertas cosas. Pero ¿cómo él era con sus hijas? ¿Era igual, así estricto? Amoroso. Amoroso. Era un hombre estricto, definitivamente, pero amoroso, sobre todo con nosotras, las hijas y los nietos. Tú entrabas a la casa y no te quiero ni siquiera repetir cómo nos saludaba, porque no representaba la imagen pues que Claro. la gente tenía de él, ¿no? 4 mujeres. Sí, a Mariuxi le decía mi pucha, o sea, él hablaba en este tono que la gente decía, no, ese no es León Febres Cordero, pero ese era él en el plano familiar. ¿Por qué ninguna salió política? Yo creo que sí, Tú saliste política. yo creo que sí, y mi hermana María Fernanda también. ¿Y vas a hacer política a estas alturas del partido? Bueno, yo creo que la política en el fondo nos debe interesar a todos. Sí, señora. Desde una ama de casa hasta una persona que está activa en el mundo Qué político. bueno oírte decir eso. Por estas alturas de la vida, Liliana, ya eres sexagenaria. Sí, pero creo que nunca es tarde. Qué Y creo hermoso. que mientras más años tienes, más experiencia y estás un poco más consciente de lo que estás Y tienes sucediendo. una ventaja, ya voy contigo. ¿Tus hijos mayores están consolidados? Exacto. ¿Tu cuarto matrimonio está consolidado? Bien. ¿Ya? Pero La competencia, una Me encantó la competencia. respuesta, me encantó. Ojalá Ernesto Estrada esté escuchando. ¿Ya? Me encantó la respuesta. Okay. Espero. Qué lindo. Luego, y tu economía está consolidada. Entonces, estás madura para darle más
a la sociedad de lo que te ha dado a ti. Exacto, eso es lo que yo creo, pero pienso que nunca es tarde, o sea, yo creo que los momentos, creo que cada cosa tiene su tiempo y quizás, no he dicho que es una decisión Correcto, tomada, lo estás quizás pensando. hoy es mi tiempo, no lo sé. Me encantó. Una de las cosas que me encanta de Liliana, aparte que siempre fue lo que sigue siendo una mujer muy guapa, es su voz, es media ronqueta. Decimos en mi tierra. Totalmente ronca. Eres media ronqueta. Bueno, Eso es de Febres Cordero. ya. Más adelante en la segunda parte, ¿sí? Las preguntas de Mario Tamayo. Un ratito. Y les voy a leer para mí más adelante lo que es la parte más deliciosa del libro, porque confirma ella una historia que no viví de cuando Febres Cordero reúne a los empresarios y los putea siendo presidente, ¿ya? Esa parte es impresionante. Pero antes de eso, tómense 5 minutos.